Buenas tardes, días o noches. Sean todos bienvenidos a otro Martes Marciano en Juno Podcast. Hoy, como cada semana, hablaremos de temas científicos, de cultura popular, interesantes o ñoños, sin morir en el intento. Yo soy Mike. Y yo soy Raúl. Y somos sus nerds personales y el día de hoy les traemos un episodio bueno, apetitoso, jugoso. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Obviamente sabes de qué vamos a platicar porque pues, ya lo investigamos, es un tema un poco complicado, pero muy, muy bueno. El día de hoy... Y yo creo que más que eso, muchas personas en algún punto de su historia se lo han como preguntado, o se han hecho preguntas acerca de esto. Entonces, fantástico. Es un tema muy... Ajá. Pues sí, muy de cultura popular y muy presente, sobre todo en estos tiempos. Entonces, espero que les guste. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre viajes en el tiempo. Ajá. Agárrense, porque se viene bueno. Y precisamente queremos hacer este episodio hoy, es nuestro segundo episodio. Y lo hacemos porque pues se estrena la tercera temporada de Dark, que es una serie que gira en torno a todo esto de los viajes en el tiempo. Entonces, en el episodio de hoy vamos a platicar qué son los viajes en el tiempo, cómo se diferencian, porque también hay muchas malinterpretaciones entre viajes en el tiempo, dilatación espaciotemporal, bla, bla, bla. Y algunos datos curiosos, históricos sobre viajes en el tiempo, y una parte que espero que les guste, quédense con nosotros, que es este tema de Dark, Volver al Futuro, Interestelar, estas películas que tratan sobre viajes en el tiempo, qué tan posibles, reales o acertadas son. Entonces, sí. Pues si no tienes nada pues, incluso, bueno, también quería tocar, bueno, no sé si te interesara el tema de las paradojas. Y si te zapas alguna o algo así, porque está bien interesante todo este tema de las paradojas. Bueno, a mí me llama mucho la atención el tema de las paradojas. Y es una de las partes más difíciles de entender, ¿no? Porque, sí. Digo, en cuestión de paradojas, honestamente yo solo conozco la más famosa, que es la paradoja del abuelo. Pues sí, podemos hablar de esa y podemos hablar, si quieres, de otras dos que voy a explicar, que serían la famosísima del gato de Schrödinger. No sé si, creo que sí la conoces, ¿no? El estúpido gato de Schrödinger, sí. El estúpido gato. Ajá. O sea, es como muy popular, muy contradictoria y muchos dicen que, pues, bueno, cada quien tiene su opinión de ella. Y también acabo de bautizar una nueva paradoja porque, pues, o sea, no, ya existía, pero me consterna mucho que todas las paradojas y todo esto venga de otros lugares, como Estados Unidos, como la Unión Soviética y todo eso. Los alemanes. Y dije, ¿por qué no? Ajá, y dije, ¿por qué? O sea, si esto pudo ocurrir en alguna otra parte como en México, ¿por qué no la nombramos como algún lugar de México? Entonces, como tal, la paradoja se llama la paradoja de Abilene, que es un lugar que está Abilene, que es un lugar que está cerca de Texas. Okay. Pero para no hablar de Abilene y de Texas y de Estados Unidos, porque pues somos 100% mexicanos, sí, la nombré la paradoja. No huevo que sí. La nombré como la paradoja de Xochimilco. La paradoja de Xochimilco. Sí. Así le voy a poner a mi taquería cuando triunfemos con esto. No, vamos a hacer la onda. Entonces, bueno, vale, pues, ¿quieres empezar? Sí, perfecto. ¿Quieres plantear la primera pregunta sobre la mesa? Ok, perfecto. Entonces, oficialmente empezamos con nuestro segundo episodio, es que viaje en el tiempo. Y yo quiero empezarlo con la siguiente pregunta. ¿Qué es viajar en el tiempo y qué diferencia hay entre los viajes en el tiempo, por ejemplo? Entonces, es pregunta, yo tengo mi respuesta en base a lo que investigué, pero primero te la hago a ti. O sea, ¿qué conoces tú o qué entiendes tú por viaje en el tiempo? Muy buena pregunta. Pero no investigué sobre eso. A ver, okay, lo que entiendo sobre viaje en el tiempo es como tal el traslado o como el movimiento de un objeto que no pertenece o que pertenece a un punto específico del tiempo y que pues, como tal se mueve a través de para ir o más adelante o más atrás o regresar a algún punto específico o avanzar a algún punto específico del tiempo, moviéndose como si fuese una dimensión física para este objeto, objeto-máquina, objeto-persona, okay. Objeto-marciano, si quieres llamarlo así. Ok. Entonces,
Eso es lo que entiendo como por viaje en el tiempo. Y también podría entrar como la posibilidad de doblar esta como dimensión temporal en la que habitamos para poder acelerar un proceso o reducir la capacidad que tiene este proceso Ujú. de suceder Claro. y así alentarlo o acelerarlo. Ok. Bueno, técnicamente todas las definiciones de viaje en el tiempo pueden ser correctas porque como no existe un hecho comprobable de viaje en el tiempo por la ciencia, o sea, Ajá. la ciencia no ha dicho en tal año tal persona ya lo logró, Ujú. entonces técnicamente cualquier definición podría ser correcta, pero técnicamente le diste a todos los clavos, ¿no? Que es, Somos unos eh, científicos. así es, unos súper arquicientíficos. No, pero, o sea, Ajá. técnicamente es que un objeto perteneciente a una línea temporal se desplace a otra línea Ajá. temporal ajena o a un punto que ya dejó de ser su presente. Entonces es pasar Ujú. del presente al pasado o al futuro, técnicamente. Entonces, existe, bueno, yo quería empezar con esta porque existe según yo, un malentendido muy grande entre dos Ajá. conceptos que se ven mucho en películas. Y Ajá. es viaje en el tiempo y de la Ajá. dilatación espaciotemporal, que son dos cosas muy distintas. Los viajes en el tiempo son esto de ir de tu presente a tu pasado o a tu futuro, o al futuro de Ujú. alguien más, ¿no? Pero siempre tú. Sí, sí, sí. Y una dilatación temporal es simplemente, o bueno, simplemente no tiene nada de simple, es el hecho que establece, por ejemplo, la relatividad especial y la relatividad general de Einstein, que me tuve Ujú. que leer como 30 documentos y ver como 500 videos para entender Madre nada, santísima. porque no entendí Ajá. nada, Sí, yo es, tampoco, por eso la está dejé. súper complicado, pero Ajá. más adelante explicaremos esto cuando lleguemos al tema, al punto, pues. Ujú. Pero la dilatación temporal es esto de doblar el espacio a través de agujeros negros, de objetos con muchísima masa, Ujú. con muchísima gravedad, y entonces esto genera una dilatación o una diferencia en el tiempo. Todo esto es posible porque Einstein o sea, en su relatividad especial y la relatividad general, que son las dos teorías por las que es famoso, entre muchas, Ujú. establece que el tiempo es, pues, digamos, una cualidad relativa al observador. Ajá. Entonces, o sea, por ejemplo, Interestelar se basa en todo esto, ¿no? Más adelante lo explico Ujú. porque es un poquito complicado, pero por ahora hay que diferenciar. Viaje en el tiempo no es lo mismo que dilatación temporal. En un viaje en el tiempo, tú te puedes encontrar con el tú del pasado y puedes interactuar con el tú del pasado o del Eso estaría futuro, ¿no? bien chido. Ajá. Y ahí es donde entran las paradojas, que ahorita llegamos. Pero en una dilatación temporal no necesariamente. Es una dilatación temporal nada más es que si tú te vas a orbitar un agujero negro como en Interestelar, Ajá. envejeces más lento, por ejemplo. Ajá, o sea, como para la persona que orbita ese sistema con muchísimo peso, masa, gravedad, Uh-huh. el tiempo pasa más despacio porque se dobla de cierta manera y viajas más rápido a través de él, ¿no? Algo así, porque también este Ajá. concepto, ves que tenemos esta noción de que el espacio-tiempo es una tela, ¿no? Que se dobla y se puede Ajá. pandear y así. Es una forma de verlo porque es nuestra forma tridimensional de ver algo que no es de tres dimensiones, ¿no? Sí, si no entienden este concepto, lo tratamos un poquito en el podcast pasado, en donde hablamos sobre los marcianos y la cuarta dimensión. Sí, que es, o sea, oye, siempre había querido decir eso, me robaste la frase. Lo hablamos en nuestro podcast pasado, en nuestro episodio pasado, que es, Es todo. eh, o sea, si una cosa, o no un ser necesariamente, o sea, cualquier cosa de cuatro dimensiones, no puede ser transmitida en su totalidad en un ambiente de tres dimensiones, si tiene cuatro, ¿no? O sea, si tienes cuatro, el ser de tres dimensiones va a ver la manifestación de tus cuatro dimensiones en tres dimensiones. Entonces, la manera en la que Ujú. nosotros seres humanos comprendemos el espacio y el tiempo es a través de una tela, porque tiene dos dimensiones o tres. Es lo más parecido que tenemos a Ajá. entenderlo, porque pues como tal, Sí, es eh, casi una analogía, porque está muy complicado, ¿no? O ajá, sea, a menos que seas, no sé, físico de partículas o astrofísico, está cañón entenderlo. Pero bueno, ahorita llegamos a eso, porque hasta me noté las fórmulas y todo. Entonces, el chiste es, ya haciendo estas dos distinciones, ajá, tenemos el primer elemento, que es el viaje en el tiempo, como vemos en, no sé, Volver al Futuro.
Soy bien fan de Volver al Futuro. Ajá. Sí, no, y de hecho es lo que te iba a decir, Volver al Futuro es muy buena, pero como todo, los viajes en el tiempo no tienen una base científica. Ah, sí, desde luego. La dilatación temporal sí tiene una base científica, que es la relatividad de Einstein, ¿no? Y los agujeros negros y todo eso. Los viajes en el tiempo no tienen una base científica y son ciencia ficción hasta donde sabemos. O sea, hasta ahora son pura ciencia ficción. Y de hecho, la primera mención que pude encontrar de un viaje en el tiempo fue el cuento de Navidad de, creo que es de Charles Dickens, en 1843, que es este no cuento. Juegues. Y yo pensé que era más viejo, pero es un término muy moderno, o sea, 1843. Y es, bueno, muy moderno, ¿no? O sea, me refiero, no es tan antiguo como otros temas que vamos a tratar en los podcasts. Pero, bueno, se menciona, porque para los que no lo han leído, es el cuento de Scrooge, que yo creo que todos conocen, que lo visitan 3 fantasmas de la Navidad, porque es un avaro y así, entonces lo visita el fantasma de la Navidad pasada, el de la Navidad presente y el de la Navidad futura, y cada uno lo lleva a dichos tiempos para como hacerle ver su actitud y todo. Luego tenemos, toda esta es la rama de del viaje en el tiempo a través de nada, o sea, de simplemente te agarro y te llevo yo un ser que tengo ese poder, ¿no? De hacerlo. Ajá, o sea, yo creo que ni siquiera en ese momento se dieron cuenta de que estaban nombrando algo así como el viaje en el tiempo, sino así que simplemente querían comunicar que la avaricia era mala, pero inconscientemente fue como de ¡pum! Ajá. Sí, que no es tanto como voy a investigar las bases científicas para mi libro, El cuento de Navidad, o sea, simplemente fue como llegó un fantasma y lo llevó a la Navidad pasada y ya se acabó, ¿no? Oye, está súper chido, o sea, porque viniendo a como analizar este rollo, ni ellos mismos sabían qué era el viaje en el tiempo, pero no sabían cómo explicarse que tenían que llevarlo al pasado para ver qué hizo las cosas mal. Así es, y es una noción que yo creo que es, o sea, seguramente existen leyendas o cuentos o historias por ahí en todo el mundo de, pues, gente que va al pasado a arreglar sus problemas, ¿no? Que es algo que todo el mundo tiene. Todo el mundo le gustaría poder viajar al pasado para arreglar ciertas cosas, hacer cosas diferentes. Y lo único que hizo Charles Dickens fue escribirlo. Y llegó un fantasma y le ayudó a viajar al pasado y al futuro y ya, ¿no? Para cambiar el presente. Pero luego tenemos en 1887 a un escritor que se llama Enrique Gaspar, que la verdad nunca he leído, entonces no puedo platicar mucho del libro. Pero tiene un libro que se llama, y está bien complicado, el Anacronópete. Sí, creo que sí. No sé qué significa. Algo así. Cronos es tiempo, entonces supongo que tiene algo que ver. Entonces, que de hecho, dato curioso número 3348, a los viajeros en el tiempo técnicamente se les dice crononautas. No más. Sí, está padre, ¿no? El nombre. Oye, eso sí está bien chido. Sí, los para una banda de post-punk ruso, los crononautas. Estaría bien. O sea, me gustaría un montón que en algún futuro me conozcan como el crononauta. El crononauta 01, porque ya va a haber toda una legión de crononautas. Ajá. Así como, o sea, y digo, es muy sencillo, ¿no? Es como astronauta, crononauta. Algún día la NASA tendrá su equipo de crononautas. No lo creo, porque ya veremos, pero al final digo lo que pienso del viaje en el tiempo. Pero el chiste es, en este libro, el Anacronópeta, no estoy seguro, se menciona por primera vez, o es la primera vez que yo lo pude encontrar, una máquina del tiempo, como tal. O sea, una máquina que te subes y le jalas una palanquita o algo y te transporta a otra. Y automáticamente hace cosas de máquina del tiempo y te lleva a algún lado. Sin ninguna ciencia ni nada, o sea, todavía no es... O sea, por ejemplo, Volver al Futuro, que muy bien la conoces, tiene el condensador de flujos, ¿no? ¿Qué flujos? ¿Quién sabe? ¿Cómo los condensa? ¿Quién sabe? Pero tiene un condensador de flujos. Y el punto es que con una reacción atómica hace que puedas viajar en el tiempo. Ajá. Que además está padrísimo porque funciona, en la 2 creo, funciona con basura. Eso es visionario. Ajá, o sea, estaban innovando tan cabrón, incluso ecológico, como para que dijera que no, si quieres viajar en el tiempo tienes que ser eco porque pues funciona con basura, entonces. Y luego, con materia orgánica. Materia orgánica, sí. Y luego llega a México 2020 y pasa por la refinería y dice, ¡hora! Y yo aquí poniéndole plátano a mi máquina del tiempo. Sí, nomás, pinche AMLO.
Otra vez, volvemos al mismo tema. AMLO está en contra La del neta, progreso científico en de la este humanidad. podcast odiamos a todo esto de la 4T, entonces. De la cual... Ay, ay, qué cosas. Por Es que ejemplo, es si T de pudieras viajar tiempo. sí, 4T, están entrando en la cuarta dimensión del tiempo. Y Ajá, y bueno, nos están continúa, sí, sí, salvando ya. de las amenazas del futuro que aún no conocemos. Madre. ¿Te imaginas que el peje sea como un vengador del futuro que nos esté guiando por el buen camino? PG, de hecho, no sabes, pero Dale. PG es una abreviación de crononauta espacio-temporal supersalvador pegeliano. Bueno, ya. Y luego una de las menciones más recientes y más famosas, sobre todo de una máquina del tiempo, es la que hace John Titor, que eso lo pueden buscar, hay videos y así, porque John Titor en 2001 fue un güey que salía en internet, y con salía en internet me refiero a que posteaba artículos diciendo: soy un viajero del tiempo, vengo de 2036, hago estas predicciones, van a pasar tales cosas, bla, 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 ¿no? Al final muchas cosas de las que dijo no pasaron, otras pasaron porque era así como: se morirán las vacas, pues sí, pero ¿cuáles vacas, no? ¿Y de dónde? Pero, Sí. bueno, él es, digamos, uno de los viajeros en el tiempo de la cultura popular moderna, y de hecho, otra frase que siempre había querido decir: si les interesa más sobre el tema de John Titor, pueden buscar el podcast de Leyendas Legendarias que habla sobre los crononautas, que yo creo que se los dejaremos en la descripción si descubrimos cómo hacer eso, porque ese podcast habla solamente sobre crononautas y, digamos, no es la base científica, sino toda la historia de este señor John Titor y otros pseudo viajeros en el tiempo. Desde luego. Saludos a Leyendas Legendarias. Saludos a Leyendas Legendarias, patrocínenos. Alianza, vamos a su podcast. Pero bueno, el chiste es que estos son como un poquito de la historia de el viaje en el tiempo, no de la dilatación espacio-temporal, no se confundan. Entonces, hasta aquí, digamos, es como la introducción al viaje en el tiempo. Ya pueden pasar a Viaje en el Tiempo 2, ofertada por la UNAM. Entonces, pues, ¿qué opinas? Bueno, ahorita que estábamos como tocando el tema de los viajes en el tiempo, precisamente en la literatura con esto de los cuentos de Navidad, me acabo de acordar de que en el libro, o sea, no en la película, en el libro de Macario, no sé si has visto la película de Macario. No, he tenido unas ganas de verla porque la cinematografía se ve padrísima, pero no. Es buenísima. No, o sea, la neta nunca la he visto, y leí el libro, pero nunca la he visto. Bueno, pues sí, o sea, recomiendo ampliamente que vean la película de Macario, pero bueno, ya que estamos en esto, hablando del libro de Macario, en la película solamente te cuentan que se encuentra con la muerte, y la muerte lo hace reflexionar, al igual que en Cuentos de Navidad, sobre su pasado, bueno, sobre el futuro y todo esto. Pero el pavo que se va a comer. Específicamente en el libro, te cuenta que cuando se encuentra con su compadre la muerte, que somos bien mexicanos, sí, con el compa, le pregunta por su reloj. Y él le cuenta la muerte le cuenta a Macario que para él poder recolectar almas y saber en qué momento tiene que estar y a qué hora tiene que llegar, tiene que disponer de un reloj que lo permite viajar al pasado, presente o futuro y volverse omnipresente. Entonces le cuenta, está bien chido porque no sabía, o sea, vi la película y dije, no mames, pero leí el libro y dije, no mames. Esas son las expresiones más mexicanas que puedes encontrar así. Solamente varía la entonación y cambia todo el significado. Ajá. Entonces cuenta la muerte que para tener este reloj omnipresente que lo ayuda a viajar en el tiempo, tuvo que visitar al planeta Saturno, o tuvo que visitar al dios Saturno, no mencionan bien a cuál de los dos, para que le fabricara su reloj. Pero que en algún punto entre las especial. Como Ben 10. Pero que en algún punto o en algún momento, mientras estaba como la Segunda Guerra Mundial, la muerte estaba recolectando almas y le dispararon a su reloj. Entonces lo rompieron. Y ya, pues la muerte se quedó como desahuciada por su reloj, hasta que en algún punto estaba recolectando el alma de uno de los últimos capitanes que se estaban hundiendo con su nave, y la muerte le preguntó por qué él no abandonaba su barco. Y ya, pues el capitán le contó que el capitán siempre se hunde con su nave. Así es. Y a la muerte le interesó que el capitán llevaba un reloj de bolsillo porque
él ya precisamente estaba esperando su hora. El capitán Entonces, ya sabía que se iba a morir. ajá, exacto. Y estaba como cronometrando a ver a qué hora se iba a morir con un reloj de bolsillo de los esos que usaban como con cadena. Sí, 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 mi abuelito tenía uno bien padre de eso. Ah, nomás, yo siempre quise uno. El mío se rompió. Bueno, estaba esperando como que llegara su hora y la muerte le preguntó si como último deseo, o bueno, no sé, como última plegaria, le regalaría su reloj. Entonces, pues ya desde ese entonces la muerte anda con un reloj de bolsillo con un cronómetro para nunca llegar tarde. No más que chida sea de ver la muerte así sacando su reloj de bolsillo. Vámonos, carnal. Ajá. Y ya, pues, o sea, me interesó mucho porque como mencionaste los viajes en el tiempo, en la literatura, es que este libro fue escrito en 1964. ¡Hala! Entonces, desde ese, o sea, también ya se tenía como datos, o sea, no es como muy lejos, ni tampoco como tan cerca de nuestro tiempo, pero pues sí está como interesante que en la literatura se siga llevando a cabo lo de los viajes en el tiempo. Sí, y si te das cuenta, o sea, los viajes en el tiempo, como dijimos, no deben tener una base científica, ¿no? O sea, puede ser un reloj, puede ser un condensador de flujos, puede ser, por ejemplo, estoy viendo una serie buenísima, en serio, se las recomiendo, que se llama Outlander, en Netflix, que es, por ejemplo, una señora de 1948, creo, que va a Escocia, toca unas piedras, que son estos, ¿cómo se le dice? ¿Menires? Sí, ¿no? Sí, creo que sí, menires. Creo que sí. Y toca la piedra y automáticamente como que se transporta a otro tiempo, ¿no? Pero digo, no hay, ni siquiera se molestan en hacer lógica de eso, ¿por qué? Porque la piedra es mágica, ya, ¿no? ¿Por qué? Porque el reloj tiene el poder, porque se lo dio Saturno, o sea, no necesitas ciencia para eso. Y aquí es donde entra Dark, la super serie. Entonces, por ejemplo, Dark tiene algo muy curioso, que es que mezcla como cultura popular y mezcla, o sea, esta noción de viajar en el tiempo porque sí, con un poco de ciencia, porque la ciencia de Dark también es muy, muy flexible, ¿no? Entonces, como que se basan en algunos datos científicos y luego los adaptan a la serie para que quede. Entonces, el enfoque moderno del viaje en el tiempo, si te das cuenta, cambia. Porque después de bueno, yo siento que después de la relatividad de Einstein, la gente empieza a ver, o sea, dice, es que el tiempo es relativo. Entonces puedo viajar en el tiempo y ya nomás lo digo yo con mi reloj mágico, ¿no? Ya también tiene que ver un poco con matemáticas, con ciencia, con Einstein, o sea, ya como que tienes una base medio científica, pseudocientífica. Y por ejemplo, el mejor ejemplo para mí es Interestelar, ¿no? Que es una película que todo el plot de la película se basa en puras ecuaciones para lograr un pseudo viaje en el tiempo, que es dilatación temporal, ¿no? Pero en Dark están hablando de viaje en el tiempo tal cual, no de dilatación temporal. Sí. Y yo te iba a preguntar, ¿qué tan probable crees o posible ves tú cuando ves Dark? Dices como, sí se podría algo así, o de plano no. Bueno, es que según lo que estuve como investigando y como reflexionando a lo largo de tantos años como adaptado a ver viajes en el tiempo en la tele, en la literatura, en la radio, es que es posible viajar en el tiempo, pero si no nos apegamos como tal a la existencia de nuestro tiempo como terrícolas, porque como tal, físicamente ya se como que desacreditó que se pueda viajar en el tiempo, porque pues los científicos dicen que tendrías que tener una masa muy liviana, tendrías que viajar a más de la velocidad de la luz y un objeto grande no podría hacerlo. Pero si nos regimos con que en el universo hay zonas en donde la entropía no es tan alta y se da la casualidad de que las leyes de la física cambian ahí, porque pues, nosotros no conocemos como ni el 1% del universo, yo creo que sería posible viajar en el tiempo. Y pues más que posible viajar en el tiempo, siento que sería como interesante saber cómo se lograría y si sería posible llegar a esta parte de nuestro universo como a la Tierra, porque está muy cool. No sé si te enteraste de la fiesta que hizo Stephen Hawking para los viajeros en el tiempo.
Ahora, Stephen Hawking. ¿No te enteraste? Sí, No, ¿cuándo fue eso? ¿Fue este año? Porque estuvo viajó en el bien tiempo buena. después de morir. Ajá, o sea, bueno, para los que no conocen esto y les vamos a contar. O sea, yo. Hubo un tiempo por ahí del 2012, creo, no, o sea, la fecha no la anoté, lo siento, en la que Stephen Hawking realizó una fiesta en donde daba la bienvenida a los viajeros en el tiempo que les interesara viajar al pasado, y fue una fiesta de champán en donde Stephen Hawking no mandó las invitaciones sino hasta después de que terminara la fiesta. Entonces Ajá. fue como televisado por Discovery y todo eso. Y Ajá. ya, o sea, se grabó la fiesta, ahí está el video de la fiesta, dura como 2 horas o algo así, en donde pues nada más está él. Pero está, ajá, es lo que te iba a teniendo- decir, ¿está él dando vueltas en su silla de ruedas o cómo? Ajá, o sí, por así decirlo, está como disfrutando de la fiesta, porque está Cantando, con su cartelito cantando y Satisfaction. ajá, con, Así, con su él vasito la de canta así. champán. Ajá. Ajá. Entonces, pues ya están el video de 2 horas de él, pues disfrutando de su fiesta, esperando a los viajeros en el tiempo hasta que termina, o sea, tiene una hora específica de su fin, y ahí es cuando ya revela ante las cámaras y todo eso las invitaciones que él manda para los viajeros en el tiempo que estén interesados en viajar a esa zona y pues echarse una copita con Stephen Hawking. Y lo interesante de todo esto es que él escribe y anota en la invitación la hora exacta en diferentes tiempos horarios, anota las coordenadas del lugar en el que fueron, Ajá. y anota, o sea, prácticamente todo, o sea, como posición del sol, posición de la tierra, Sí, claro, como para que cualquiera que lo vea entienda dónde va a ser y cuándo. O que, por ejemplo, su máquina necesite saber a qué inclinación estaba la tierra, para que pudiesen aterrizar en ese mismo momento y pues visitar a Stephen Hawking. Está padre, o sea, digo, viéndolo así desde fuera, pinche Stephen Hawking está bien loco, ¿no? Sobre todo porque este Stephen Hawking es el mismo que apostaba yo no sabía, apostaba con Kip Thorne, que Kip Thorne es el científico que ayudó a hacer las ecuaciones para la imagen bueno, el que hizo toda la ciencia detrás de Interestelar y es un físico muy famoso. Hawking le apostaba que esto de los viajes en el tiempo y la curvatura del espacio-tiempo y eso no era posible. Ajá. Y Kip Thorne lo defendía, entonces ahora resulta que Stephen Hawking hace una fiesta para los viajeros en el tiempo y es converso. Sí, o sea, es que estuvo bien chido. Está padre, eso o sea, imagínate, digo, no sé, estaría muy padre, pero el único que lo sabría, técnicamente, sería Stephen Hawking, porque es el único que sabe que va a ser una fiesta antes de invitar a la gente. Ándale. Pero está súper loco eso, oye. A mí no se me hubiera ocurrido. Sí, no, a mí tampoco, pero lo interesante de todo este rollo es que ya de ahí surgen un montón de teorías en donde dicen que pues si existes, no existe, y la única como posibilidad de enterarte de si pasó o no es con el video que grabó Nat Geo, bueno, Discovery Channel, en donde pues ya están las 2 horas. Pero ¿te imaginas la posibilidad de que esté este video y en algún punto, no sé, pueda ser que sí llegaron a la fiesta y de ahí se creó otra línea temporal en donde ya no se ve como tal ese video? O sea, llegan estos compas, disfrutan la fiesta, se van y el video sigue intacto. O sea, como si nunca hubieran ido. ¿Has visto la película? Creo que es la de Señales, que es una chava, que tiene que ver más con aliens, pero se mete a una como esfera, creo que, no es Señales. ¿No es la de Contacto? Contacto, que se mete a la esfera y al final, o sea, va con los aliens y todo, que está bien marihuana esa parte, pero resulta que la cámara nada más captó creo que 15 minutos de interferencia de ruido, ¿no? De ruido nada más. Entonces, algo así podría pasar, pero lo que se me hace más interesante es, pues tú y yo nunca sabríamos. O sea, los que vivimos ahorita nunca sabríamos, a menos que viajemos en el tiempo para ver la fiesta o que viajemos más o sea, nosotros no tenemos una manera de ver esa, como tú dices, esa nueva línea temporal donde sí hubo viajeros en la fiesta. Sí. Y bueno, ya tocando este tema, dime. Sí, tenía una pregunta que es como más filosófica, no sé, pero igual tiene relación con los viajes en el tiempo. Que es, ¿por qué
la humanidad tiene como esa insistencia o esa persistencia dentro de su narrativa, o sea, dentro del contar historias, en el cual es posible viajar al pasado, al futuro o simplemente modificar el tiempo. O sea, ¿por qué insisten tanto en que podemos viajar? O sea, ¿cuál es el propósito de contar una historia en donde viajas en el tiempo? O sea, Pues sí está bien interesante sí. y sí está como muy cool saber sobre el viaje en el tiempo y sobre que podemos viajar al pasado, pero Ujú. o sea, ¿por qué crees que es esa insistencia y qué crees que es lo que la origina? Debimos haber invitado un antropólogo. Pero yo creo, o sea, mi respuesta sería por lo mismo que contamos cualquier otra historia de fantasmas y monstruos y Ajá, aliens, que ves que lo discutimos el podcast pasado, es, ajá, si no lo escucharon, este es el momento para que se regresen al podcast pasado. Pero eh, digo, es interesante para cualquier persona pensar qué hubiera pasado si, ¿no? O qué va a pasar ok. si yo hago tal cosa. Entonces Ujú, es llevar esta pregunta de qué hubiera pasado si tal o qué pasará si yo hago tal a, ujú, o sea, darle cuerda, ¿no? O sea, darle rienda suelta. Entonces, ajá, pues es, o sea, es como el reflejo de un deseo de hacer cosas distintas, de buscar un futuro ideal, que digo, todo lo que haces hoy día es para buscar un mejor futuro y es ajá. fruto de un pasado. Pero ¿qué pasaría si pudieras alterar ese pasado, ¿no? Sí, sí, Entonces desde luego. es algo que todo el mundo busca por el simple hecho de que, digamos, desde el inicio puedes como imaginarlo, o sea, puedes tener Ujú, estas conversaciones contigo mismo diciéndote, si hubiera hecho esto distinto, hubiera pasado esto otro. Si no hubiera hecho esto, hubiera pasado este otro. Entonces, un viaje en el tiempo es eso, pero llevado, digamos, a la ficción, ¿no? sí, sí. Y Como luego, que, ajá, ajá, ok. No, 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 dime, sí, dime. continúa. Ah, bueno, Como o que sea, les reconforta la idea de saber que la decisión que tomaron fue la mejor, basándose en la propuesta de que si hubiesen hecho algo diferente, tal vez les hubiese salido de otra forma. así es, o sea, y con todo, ¿no? Con los Ujú, hechos históricos súper importantes, con esto de la paradoja que yo creo que después, ahorita hablamos de eso, que es si vas, o sea, regresarías en el tiempo, por ejemplo, a matar a bebé Hitler, que hasta ajá, Deadpool la explora. Eh, o sea, todo esto es fruto de ese mismo qué hubiera pasado si o qué va a pasar si. Y como no podemos ok, saber, entiendo. Sí, sí, sí. o sea, y si te das cuenta, el ser humano siempre tiene esta necesidad de explicar, de conocer, o sea, por eso la ciencia existe, ¿no? Que la ciencia no es para hacerte el inteligente y el chido. La ciencia es Ujú, nada más una forma de entender todo lo que nos rodea. ok, Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegamos a conocer aquello que no, que ya no podemos ver, que ya fue o que aún no ha sido? Pues entonces te inventas una historia de un reloj que si le das vuelta 3 veces o un giratiempo, te lleva ujú, a otra época y entonces ya tú inventas lo que quieras, ¿no? sí, sí, Y sí. luego, cuando llega la relatividad, o sea, con todo esto de la dilatación del tiempo y eso, pues es como se abre tantitito la posibilidad de que todas estas ficciones puedan ser ciertas. Entonces, hay un nuevo, si te das cuenta, hay un nuevo boom o un nuevo renacer en las historias de viaje en el tiempo. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque ahora puedes decir que tiene una base científica. Es como si de repente nos dicen que encontraron un fósil que se parece mucho al monstruo del lago Ness. No has visto el lago Ness, pero hay algo que podría ser el monstruo del lago Ness. Entonces estás seguro que va a haber 500 películas del monstruo del lago Ness, ¿no? Entonces es Ok. algo más o menos así. ¿No crees? Bueno, sí, 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 yo creo que sí. Es que creí que ibas a decir como algo más, entonces por eso estaba como esperando. No, no, no. Sí, sí, entonces yo creo que con esto de, como dijiste, el ejemplo que diste estaba como muy interesante porque el que hayan encontrado algo que te ayuda como a afirmar los pensamientos o las posibilidades que tenías, te ayuda como a tener más esperanza de que puedan suceder. Ujú. Y aquí surge otra pregunta que te tenía preparada. Échala, échala. Es, si pudieses volver, o sea, esta es como una típica pregunta de secundaria que Sí. anotas. Ajá, es como de, si pudieras volver en el tiempo, ¿cambiarías algo? Ah, ¿O hay algo de lo que te arrepientas que podrías cambiar en el tiempo? algo de lo que me arrepiento.
Sí, muchísimas cosas. ¿Lo cambiaría? No. ¿Por qué? Porque todo lo que he hecho me ha llevado al lugar donde estoy justo ahorita, sentado grabando un podcast. Y es justo el lugar donde sé que quiero estar. Y aunque no todo sea perfecto, aquí es donde estoy y aquí es donde pertenezco, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y donde estoy satisfecho. Además, la verdad es que, digamos, estoy muy satisfecho con mi vida hasta ahora, con errores y todo. Y si el cambiar algo del pasado implica el más mínimo riesgo de perder lo que tengo hoy en día, no. O sea, la respuesta es así, no, totalmente, absolutamente no. ¿Y tú? Ok. Sí hay muchas cosas de las que me arrepiento, pero al igual que tú, o bueno, no, tal vez no me arrepiento de nada y sí al mismo tiempo, porque pues, Porque X yo lo swag. como dices, ajá, porque pues somos bien chidos. Sí, porque No, X no, no, somos sí, chavos. porque, como dice la chaviza loca. Como dicen los chavos hoy en día. Qué intenso. Ajá. Ajá, aunque no me arrepiento de nada y sí, porque pues de cierta manera todo lo que hice y lo que pude llegar a hacer ya no hay forma de cambiarlo y me trajeron a un punto en el que de cierta manera formaron lo que soy. Así es. Entonces, si eso me conlleva a que esta es como la mejor versión que puede existir de mí, pese a todas las posibilidades en cuanto a universos paralelos y así, tiene que haber un porqué en cuanto al por qué toda esa toma de decisiones llegó a generar un ser en una línea temporal que terminó siendo pues el yo que está grabando un podcast aquí y ahora. Y que además, eso es muy buena respuesta porque además tiene que ver con la conciencia, que es, spoiler, el tema de nuestro próximo podcast tiene mucho que ver con la conciencia. Oh, Y sí. es cómo, o sea, si tú cambias a tu yo del pasado, o sea, haces algo que lo afecta, la conciencia de tu yo del presente también cambia. Entonces, entramos en nuestra primera paradoja oficial, que es que es la que te digo que yo conozco, que es la paradoja del abuelo. Es si yo cambio algo de mi pasado, quizá en el futuro, o sea, mi presente, no viaje al pasado para cambiar eso que cambié y se hace un ciclo, ¿no? Que la Es mejor como un manera, bucle. sí, que la mejor manera de explicarlo es, tienes a un chavo que viaja al pasado para, no sé, matar a su abuelo, que es la paradoja del abuelo. Sí, Pero si mata a su abuelo en el pasado, el abuelo no tiene al papá, el papá no tiene al hijo, el hijo no existe y no viaja al pasado para matar a su abuelo. Pero si no viaja al pasado para matar a su abuelo, el abuelo tiene al papá, el papá tiene al hijo y el hijo viaja al pasado a matar al abuelo. O sea, es una paradoja. Que una paradoja es algo que es sí, sí, contradictorio por su misma naturaleza. Bueno, ya que estamos en eso de la definición de paradojas, si quieres la decimos, Échatela. porque en los comentarios, ya puedo decirlo. No, porque en los comentarios de nuestro anterior podcast nos dijeron que estaría como interesante que antes de comenzar un tema diferente o que empezáramos a hablar, pues diéramos como una breve explicación. Entonces, pues, dale. El significado como tal de paradoja, lo tengo aquí anotado, viene del latín paradoxa o paradoxa, que quiere decir lo contrario a la opinión común o lo contrario a la lógica. Entonces se hace algo que se contradice a sí mismo. Lo contrario a la Entonces, lógica. pues sí. Está... Ajá, como o sea, que es votar por la contradictorio. 4, ¿qué? Exactamente, No. Censurar esa parte está censurada. Qué paradójico, sí, va. Entonces, pues el conjunto como tal una paradoja es algo que sería contradictorio, pero que aún así existe. Ok. O sea, como hay un ejemplo muy, muy interesante que igual encontré por ahí y que igual mexicanicé o tropicalicé o naturalicé. Tropicalicé. Que es como de Juan se está haciendo millonario, pero cada vez se está haciendo más pobre. Entonces, ¿hablas de Elon Musk? No, sí. O sea, es como una paradoja que encontré por ahí. Sí, no puedes ser millonario si te haces más pobre. Ajá, pero ahí ya hay como, tiene ciertas explicaciones como más psicológicas, como de se está haciendo millonario en términos de dinero, pero se está haciendo pobre porque está aprendiendo de la miseria, de ser, no sé, de ser miserable o algo así. Okay. O sea, tiene muchas como posibilidades de explicarse. Sí, claro, pero las dos no pueden ser al mismo tiempo. Ajá, exactamente. Que es, por ejemplo, el doctor Emmett Brown en su muy notable obra Volver al Futuro.
Ajá. Dice que, por ejemplo, si dos personas, o sea, si la misma persona se encuentra a su yo del pasado del futuro, podría crear un colapso en el espacio-tiempo y en la realidad que terminaría destruyendo todo el universo, ¿no? Pero a lo que se refiere, eso es una manera sencilla de decir, es una paradoja, no puedes encontrarte a tu yo del pasado porque entonces afecta al pasado y ese, o sea, lo que te llevó a viajar al pasado en el futuro deja de existir, por ejemplo. Entonces Exactamente. no viajas al pasado, no cambias el futuro, pero si no cambias el futuro, no viajas al pasado. O sea, es un círculo vicioso. Ajá, es como un bucle sin fin. Así es. ¿Sabes en qué otra explican como, o sea, ya hablando ahorita de cine o de Uh-huh. películas, ¿sabes en qué otra película explican como este término más real? O sea, que, ¿cómo sería más real si en realidad ocurriera una paradoja? ¿Cuál? No sé si has visto la de Proyecto Almanaque. No, pero si tiene que ver Bueno, con el almanaque de Volver al Futuro, me interesa. no. Es una película que se llama Proyecto Almanaque, la pueden buscar así. También la pueden buscar como Regreso al Ayer, algo así. Estaba en Netflix, pero la quitaron. Las dos traducciones, ¿no? Seguro una es española y otra es latina. Sí. Proyecto Libro de Entonces, Pegatinas. Ajá. proyecto álbum coleccionable del Yabulani. Edición 33 Bueno, de Panini. Ajá. edición del Mundial. Bueno, en donde está muy interesante porque también toca esto de los viajes en el tiempo, pero Uh-huh. como pequeño resumen es que un día un hijo de un científico como renombrado se encuentra con una cámara de videos en donde grabaron su cumpleaños número 10, algo así. Ah, creo que ya sé cuál es. Ajá. Ajá, es esa. En donde, Sí. y todos los que nos están escuchando como de, Ah, sí, esa, sí, claro que sí. esa mera. Ah, Bueno, sí, ajá. esa, justo esa te iba a decir. Esa, Sí, mira, es lo que estábamos que pensando. sale este chavo, ¿no? Este muy famoso, ese, el chavo. Sí, también aparece la chica esta, ¿verdad? Ah, No. sí, ya sé cuál, sí, claro que sí. Sí. Bueno, el punto es que, regresando, Ajá. graban su cumpleaños número 10 y se da cuenta de que en el espejo Uh-huh. aparece su yo del futuro grabando, o sea, aparece en algún como reflejo de alguno de los espejos Sí, como cruzando la pantalla. sí, me acuerdo del tráiler. Ándale, entonces es Uh-huh. como de, bro, ¿qué? Y bueno, ya se Él. desarrolla toda la película. Uh-huh. En algún momento de la película no cuenta como spoiler, entonces pues, Sáltense esta uno de parte. los, hacen referencia a Volver al Futuro y todo. Uh-huh. Cuentan y te explican lo que explica el doctor, que si llegas a existir junto con tu otro yo o tu yo del pasado, puede ocurrir una paradoja. Uh-huh. Y en algún momento uno de los personajes eh, interactúa con su yo del pasado y empieza a ver como un glitch, como un bug en el tiempo, Uh-huh. en donde es como si se hubiese descompuesto una videocasetera en el que se regresa hacia adelante, Uh-huh. hasta el punto en el que ambos sujetos desaparecen. Que O sea, los dos técnicamente, personajes, los sí, dos personajes que interactuaron con su yo del pasado y su yo del futuro desaparecen de absolutamente todo, para poder pero todos continuar, tienen, ¿no? Con el espacio-tiempo. exacto, para que el universo continúe funcionando, pero todos se dan cuenta de que desaparecieron porque pues los recuerdos de esta persona para las demás personas siguen como existiendo y nada más lo toman como desaparecido. Ah, ok. Eso está interesante O porque, por sea, ejemplo, es como, por ejemplo, perdón que siga regresando a esto, pero por ejemplo en Dark, como este es un podcast ñoño, Dark a mí me gusta mucho porque Dark explora esta posibilidad de que si tú viajas en el tiempo, al pasado, por ejemplo, tu yo, o sea, el que viaja en el tiempo, no es que deje de existir en el presente, simplemente nadie sabe dónde está. Y por, exactamente. y por eso lo buscas, que es lo que, o sea, es lo más probable, ¿no? Es que pasaría. Sí. Eh, y, por ejemplo, yo quería decir que, por ejemplo, en cuestión de Dark, hay una cosa que es, todo está muy padre y eso, pero la ciencia está medio chafa porque, así como el condensador de flujos de Volver al Futuro, que son pseudocientíficos, no puedes crear una, o sea, hasta ahora es imposible crear una máquina que altere el espacio-tiempo sin tragarse a toda la Tierra, ¿no? Que ves que en Dark hace como un agujero negro así, que crece. Sí. O sea, para que eso pudiera existir, necesitarías colapsar el núcleo de algún, por ejemplo, digamos, de algún elemento, ¿no? De una partícula de un elemento, que es el combustible de la máquina. Pero el agujero negro que se crea sería tan pequeño que existiría por milésimas de segundo. Sí.
porque hay una cosa que se llama radiación de Hawking, que es hasta ahora lo único que conocemos que puede escapar de un agujero negro, que es un tipo de Es incluso más radiación. rápido. Ajá, que es incluso más rápido que la luz, ¿no? Así es más rápido que la luz y creo que es el resultado de, o sea, la descomposición, por así decirlo, de la materia, o sea, la condensación. Ah, ok. Pues o sea, la cantidad de radiación de Hawking que saldría de la máquina, o sea, del núcleo colapsado del elemento en la máquina, sería mayor a la cantidad de materia que se introduce en la máquina, o sea, que el combustible. Y entonces existiría 2 segundos, colapsa y se acaba. Y entonces si tú entras, o sea, tú no puedes saltar, ¿no?, en el agujero que crea. Sí. Porque no tiene la suficiente fuerza, o la suficiente fuerza gravitatoria para atraerte. Por eso, en respuesta a Dark, ¿qué tan posible es? La respuesta es: no es posible. Muchas gracias, acabó el podcast, hasta luego. O sea, nos vemos en la siguiente. Saludos a Julieta Venegas. Saludos a Vicente Fox y a todos los que nos escuchen, bye. No, soy bien fan de Julieta Venegas. Ajá. ¿Por qué de Julieta Venegas? Se me ocurrió, no sé, hace rato estaba escuchando a Julieta. Pues ya bien random todo esto. Saludos a Neil deGrasse Tyson, a Mike Tyson. Goodbye. Estaría cool que si llegan a este punto del podcast nos manden como un mensaje o nos comenten en el video de YouTube cuando salga, que les mandemos saludos. Sí, mándenos saludos a mi yo del pasado que escuchó este podcast o algo así. Nos dejan su nombre y ya. Pero a lo que voy es, todo esto hasta ahora ha sido viaje en el tiempo. Dark es el único que medio mezcla viaje en el tiempo con dilatación temporal. No es posible, porque no es posible crear una máquina así en la Tierra sin que se trague la Tierra, ¿no? O sea, este agujero negro se tragaría todo. Y pasamos a mi película favorita de absolutamente todos los tiempos, porque soy bien básico, Interestelar. Ajá. Interestelar es una película buenísima que se basa mucho en la ciencia, pero tiene un único problema, que es donde, digamos, la ciencia se descompone, que es cuando Cooper, que es el protagonista, cae o se avienta al agujero negro. Porque, digamos, ahí no tenemos nada de ciencia, ¿no? O sea, no se sabe qué pasa en un agujero negro, y eso de que entra un tesseracto donde están la manifestación tridimensional de 4 dimensiones y no sé qué, digamos, esa parte ya no es científica, por así decirlo. Pero aquí es donde entra la relatividad de Einstein y tiene un problema que yo, sin ser físico, sin ser astrofísico ni nada, me cuesta mucho entender, que es la relatividad de Einstein. Dice que, o sea, no es esto de todo es relativo, eso es mentira, ¿no? Las cosas no son relativas. Lo que dice es que la velocidad de la luz disminuye si quien la mide va en movimiento. Hasta antes de esto, se creía que la velocidad de la luz era siempre continua. Siempre viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Por segundo, algo así. Sí, creo que son 298,000, no sé qué. Pero bueno, 300,000. Entonces, el que Einstein diga esto es como, bueno, pues sí y no. O sea, porque la velocidad de la luz siempre es la misma, lo que cambia es la percepción de quien la mide. Si es uno estático o uno en movimiento, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con un tren. Si yo voy o sea, si va alguien en un tren y yo lo voy persiguiendo en mi caballo, y digo caballo porque Volver al Futuro, no es, o sea, la velocidad del tren relativa a mí, que voy en mi caballo en movimiento, es menor que la velocidad del tren a un güey que nada más vio pasar el tren, ¿no? Sí. Eso es relatividad. Pero arroja una cosa muy interesante, que es, si aumentas la velocidad, tu masa aumenta, porque la masa es un tipo de energía, por así decirlo. Que esto yo, o sea, me tardé mucho en entenderlo, porque la masa no es no es el peso ni es una cantidad en sí, sino es un tipo de energía, así como la energía, no sé, eléctrica, o como la energía de gravedad. Entonces, si aumentas la velocidad, aumenta tu masa, pero es cañón, ¿no? O sea, necesitas aumentar, viajar a la mitad de la velocidad de la luz, o sea, 150,000 kilómetros por segundo, para que tu masa aumente un 15%. Entonces, y creo que de ahí es exponencial, no estoy seguro, pero el chiste es, ¿esto qué significa?
que si tú te acercas a un objeto con muchísima masa, técnicamente, o sea, por lo mismo, tu velocidad aumenta aún más y el tiempo en relación al objeto y a ti se dobla o disminuye, o para efectos prácticos, se alenta. Ujú. Pero aquí está mi pregunta y que es el problema que siempre he tenido con todo esto de la relatividad es, ok, entiendo todo esto, pero si yo, por ejemplo, me acerco a un agujero negro como en la película de Interestelar, estoy de acuerdo que el tiempo, digamos, no es que el tiempo se curve, sino que como yo estoy acelerado, o sea, voy a una velocidad muy grande, mi masa aumenta y por lo tanto mi tiempo se alenta. Sí, sí, sí. Pero Oye, mi, buena. Ajá. mi tiempo, o sea, mi cuerpo, por su propia naturaleza, tiene un tiempo definido, que son, no Sí. sé, 80 años humanos. Y esto de los años, o sea, los años son una medición ficticia, por así decirlo, son humanos y no tienen nada que ver con física ni nada. Entonces, si yo me acerco a este agujero negro, ¿voy a envejecer 80 años en 2 segundos o voy a envejecerlo de 2 segundos? Porque los segundos son una medida humana, no una medida Ujú. física del universo. Ok. Entonces, Sí, sí, sí. una segunda parte de la película de Interestelar podría ser que Cooper llega en la nave, se acerca al agujero negro y de repente ya tiene 100 años y se muere. Y ya. Yo creo que ahí sí lo puede explicar la ciencia porque ya lo hemos vivido. ¿Cómo? Porque no sé si te has dado cuenta, bueno, si has leído en alguna parte que luego los astronautas que están en la estación espacial, Uh-huh. hasta cierto punto no envejecen tan rápido como como los que estamos en la Tierra. Más o menos, porque lo que chequé, porque también me sabía ese dato, es Ujú. que no se puede hacer un estudio real todavía, porque, digamos, el tiempo en la estación internacional se retrasa algo así como 0.003 segundos, o sea, nada. Ajá. Entonces, ¿cómo mides cuánto envejeció alguien en 0.003 segundos, incluso aquí en la Tierra? Está imposible, ¿no? Necesitarías mandar a alguien a Plutón a lo mejor para saber si sí es cierto que envejeces diferente o simplemente envejeces a tu misma velocidad, que esto es algo que dice Einstein, que es que hay una cosa que se llama tiempo propio. Ujú. El tiempo propio es cada cosa tiene su espacio y tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, si yo Ok. tengo una piedra, esta piedra solamente va a durar el tiempo que esta piedra va a durar por su propia naturaleza. Si yo la acerco a un agujero negro, va a seguir durando el mismo tiempo que duraría aquí o en la Tierra, aunque la percepción de Caray. mí en esta, o sea, de mí viendo esa piedra cambie, ¿no? Así Ajá, está como como cambia. ligada a Ajá. Sí, sí, está ligada a la percepción, así como cambia mi percepción del tren si yo voy en caballo o si estoy caminando, pero el Ujú. tren va a la misma velocidad. O sea, y si tú vas arriba del tren, tú sabes que va a la misma velocidad, no importa si te vio Ujú. un güey en un caballo, en un coche, en una nave o caminando. Y esto es Pues, donde yo tengo el problema con el viaje en el tiempo, que no es viaje en el tiempo, es distorsión del espacio y del tiempo. ajá. Es pues una posibilidad es simplemente que si yo me acerco a un agujero negro y la gravedad me atrae y entonces se dilata el tiempo, yo tengo mi tiempo propio y entonces yo voy a Ujú. envejecer el equivalente a 80 años en 2 segundos, según mi percepción. Ajá. Pero Oye, realmente pasaron, estaría bien interesante. sí, pero realmente pasaron 80 años normales, ¿no? O sea, y la persona de la Tierra pasaron 80 años y lo único que cambió fue mi percepción del tiempo, pero yo envejecí los mismos 80 años que hubiera envejecido aquí o en la Tierra, ¿no? O en el agujero negro o en la Tierra. Ajá. Entonces, es ahí donde yo tengo el conflicto, porque entonces viajar en el tiempo no es posible. Primero, porque si esto se cumple así, que no tenemos manera de saberlo hasta ahora, Ujú. entonces toda la película de Interestelar se acabaría cuando este güey entra al agujero negro y se tarda 4 millones de años luz en llegar a la otra galaxia y pues ya está muerto, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí, su percepción es que fueron 2 segundos, pero él envejeció lo que tenía que envejecer porque tiempo propio de la relatividad de Einstein. Ala, esa sí no me la esperaba. Está O sea, buena, está ¿no? bien. Y luego, Sí, sí, sí. segundo martillazo contra los viajes en el tiempo es el tiempo no es una línea, no es, o sea, no es Ujú. una vía de tren donde puedes ir hacia adelante y hacia atrás. Cada Ujú. cosa existe en el presente y ya, el pasado no es algo físico. Ujú.
Entonces, una vez más, tenemos lo de las dimensiones. Yo, Miguel, soy un ser de 3 dimensiones. Ajá. No puedo acceder al tiempo si el tiempo no es de 3 dimensiones. Y como el tiempo no es de 3 dimensiones, no puedo accederla ya. O sea, el pasado ya dejó de existir y el futuro aún no existe. No es que haya una línea donde puedas avanzar e ir hacia allá o retroceder, simplemente no existe, no ha pasado. Ajá. Entonces no puedes ir a algo que no existe. Pero entonces, tengo una pregunta, entonces, ¿cómo es que recordamos el pasado? Porque hay una cosa que cuando lleguemos a este podcast, yo creo que vamos a hacer una fiesta, porque este es un tema que me encanta, que es la realidad consiste de, digamos, 2 elementos al menos apreciables para nosotros. La realidad física y la realidad, vamos a llamarle metafísica, que metafísico significa más allá de lo físico. Pero le podemos decir la realidad desconocida, la realidad oscura, la realidad pizza, lo que ustedes quieran. Esta otra realidad es donde se enfrasca o donde está todo lo que no es físico. Y hay muchas cosas que nosotros tomamos, o sea, damos por hecho que no son físicas, como la conciencia. La conciencia no está en el cerebro. O sea, un cerebro solo no tiene conciencia. Sí. Pero la conciencia existe, ¿no? Estamos de acuerdo que existe. O nuestra definición de conciencia, ajá. Sí, o por ejemplo, la vida, o por ejemplo, no sé, Dios, o por ejemplo, pues sí, el mejor ejemplo que se me ocurre es la conciencia. La conciencia existe, es un hecho. ¿Por qué? Porque tú, Raúl, y yo, Miguel, somos conscientes de lo que estamos haciendo justo ahorita. Ajá. ¿Dónde está la conciencia? ¿Cómo mido la conciencia? ¿Cómo veo muy la buena conciencia? Pregunta. No se puede porque no es física. Y aunque interactúa con nuestra realidad física, o sea, la conciencia me hace mover mis manos como lo estoy moviendo y hablar como estoy hablando, yo físicamente no puedo ver ni interactuar con la conciencia, pero aún así existe. Este otro universo de cosas que no son físicas, no sé cómo decirlo, no significa que no exista porque no podemos verlas, simplemente que no forman parte de nuestra realidad física inmediata. O sea, sí, entendí como una tercera parte de lo que me dijiste, pero está bien interesante todo este tema de la conciencia, porque así se explicarían como muchas cosas que damos por hecho que son intangibles, Sí, como por ejemplo los sentimientos. O el alma, ¿no? Por ejemplo, o sea, a lo mejor no muchos creen en el alma o lo que sea, pero entendamos como alma nosotros más allá de nuestro cuerpo físico. Como la esencia de cada persona. Por ejemplo, por así decirlo, la esencia de cada persona, ¿eso qué es? ¿Quién te lo da? ¿De dónde viene? ¿Cómo sale? ¿Cómo se manifiesta? ¿Quién sabe? O sea, no es parte del mundo físico, aunque interactúa con el mundo físico. Y si yo pierdo esa esencia, esa conciencia, me muero, ¿no? O sea, dejo de existir como soy. Entonces sí existe, es un hecho que existe, y es un hecho que interactúa con el mundo físico, aunque yo, con mi percepción física, no puedo acceder a ello. Entonces, regresando a lo del tiempo, no se puede, o sea, yo sostengo que no se puede viajar al pasado o al futuro porque no existen. No son algo físico, el tiempo no es algo físico que puedes tocar y moverte o desplazarte a través de ello. Aún, y la neta no creo que nunca, porque significaría que tú, ser de 3 dimensiones, pasas a ser de 4 dimensiones, y eso quién sabe cómo se hace. O sea, desde que el ser humano existe, sí, no, ni idea. Siempre ha tenido 3 dimensiones y esa es su naturaleza. Para cambiar eso deberíamos cambiar la naturaleza y entonces dejaríamos de ser humanos. Puede ser y a la vez no, porque pues como lo dijimos en el podcast pasado, saludos al podcast pasado. Ya lo mencionamos mucho. La paradoja de Fermi explica que podríamos llegar a evolucionar. Pero es que no es una cosa de evolución, o sea... sí, porque hay otra cosa que también, es que tengo que, o sea, mi papá es filósofo y entonces son las pláticas que tenemos, es que también vamos a tener que hacer un episodio sobre esto, yo creo, hay una cosa que se llama el ser en potencia en filosofía, que es todas las cosas son en potencia. Entonces, por ejemplo, una semilla de un árbol de manzana es un árbol de manzana en potencia. O sea,
que va a crecer a ser un árbol de manzana, ¿no? Entonces, el ser humano siempre es ser humano, todo el tiempo. O sea, no puedes dejar... O sea, si alteras tu naturaleza, dejas de ser ser humano y entonces dejas de existir como él. Así como si yo altero la semilla del árbol de manzana, deja de ser una semilla de árbol de manzana. Ok, sí, la evolución puede decir que entonces la semilla ahora tiene espinas para protegerse a los depredadores, ahora crece más rápido, o ahora se alimenta de carbono en vez de agua, ¿no? O sea, eso es evolución, pero nunca deja de ser una semilla de árbol de manzana, o sea que nunca deja de ser un ser en potencia, así como el ser humano nunca ha dejado de ser ser humano en potencia, o sea, jamás, ¿no? Es imposible. Porque sí tiene sentido. Sí, y eso está muy padre porque tiene que ver hasta con Darwin. O sea, Darwin nunca dijo que venimos de los changos. Para todos los que nos escuchan, el ser humano no es un chango, ni evolucionó de un chango. El ser humano, o sea, lo que Darwin dijo es que el ser humano viene de una especie que se parecía a un chango, o sea, que era peludo y no sé qué, y evoluciona como cualquier especie evoluciona, ¿no? Es como si, o sea, sí, pero siempre fue ser humano. Ese primer homínido que les decimos, que pues tenía una cabezota y era así medio menso y caminaba como entre 2 y 4 patas, y ese ya era un ser humano en potencia. Y no puede evolucionar a ser una jirafa ni a ser un orangután, va a evolucionar a ser un ser humano. Oye, sí, nunca me había planteado eso como del ser en potencia. Y desde luego creo que Darwin solo dijo que, y lo que había leído también era que solamente había dicho que tenía como características similares al simio. Porque comparten como mucho de lo que tienen de sus rasgos en cuanto a la forma en la que se comunican, la forma en la que interactúan, a la forma en la que están dispuestos. Sí, no tiene sé mucho si te parece que no sé si te parece que empecemos a contar, no sé, historias sobre los viajeros en el tiempo que encontramos. Sí, porque ya nos pasamos. Sí, creo que estábamos hablando ya de otra cosa. Sí, pero va. Bueno, entonces, solo para finalizar este pedacito. El viaje en el tiempo, desde mi punto de vista de yo, Miguel García, no es posible porque no puedes moverte a través de una dimensión de la realidad que no es tu dimensión. Tangible. Que no es tangible para ti si tú eres un ser tangible. Punto. Ya. Yo digo que sí es posible porque está bien chido hablar de viajes en el tiempo. Sí, la neta sí está. Ojalá exista, ojalá yo esté mal. Ojalá existan, porque a pesar de que ya sabemos que no, o sea, que hay pruebas físicas acordes a nuestras leyes, a nuestras leyes físicas, de que no existe, pues estaría bien chido poder decir que hay un viajero en el tiempo y un crononauta. Sí, porque, No. Me olvidó mencionar que había un libro que se llamaba se me fue el nombre. Estaba bien chido. Es una novela ilustrada por un argentino que hablaba igual sobre 1917. Es que el problema de esto es que esta novela gráfica fue ilustrada en 1950. Casi latino. Por un argentino, o sea, fue ilustrada en blanco y negro todavía. Y se llamaba, creo que el Eternauta. Sí he escuchado. Él hablaba. Sí, el Eternauta es bien chido. Pero yo nada más sabía el nombre, no sabía que era una novela ilustrada. Sí, es una novela gráfica bien chida. Está en biblioteca por si la quieres ir. Genial. Bueno, cuando volvamos a clases. A las universidades. Hasta la fecha en la que grabamos este podcast, para nuestros yo del futuro y del pasado y de quien nos escuche, seguimos en una pandemia. Y no salga. Todo aquel que salga no va a poder viajar en el tiempo cuando Elon Musk patente su máquina del tiempo. Su máquina del tiempo. Le escucharon primero en Juno Podcast. Huevo que sí. Y pues ya el Eternauta plantea que igual existe la posibilidad de que para salvar... Sí, es cierto. Bueno, ya ahorita que... Espera. Es que me acabo de acordar. Es como un déjà vu. Existe la posibilidad de salvarnos de un futuro incierto a través de los viajes en el tiempo. Y a la par de que estoy mencionando esto, iba la pregunta de que, ¿por qué precisamente, o sea, ya tengo como mi respuesta, pero te quería preguntar, ¿por qué precisamente crees que en cuanto a la ciencia ficción
siempre que hablan del futuro, hablan de una distopía en lugar de una utopía. O sea, porque siempre hablan de que el futuro va a ser un lugar que va a estar dado para la vil, pues, Sí, para el desmadre. o sea, Porque, de que va a ser un hecho apocalíptico en el que todos vamos a morir y ujú, precisamente vamos a dejar de subsistir como especie humana. O sea, porque es más interesante que haya drama. O sea, imagínate que yo voy a escribir un libro donde en 20 años el protagonista va a estar súper bien y feliz y no va a tener absolutamente ningún problema. Entonces, ¿para qué escribo el libro si no voy a contar nada que atrape, no? Y en cambio, si escribo un libro donde en 20 años el tipo sabe que va a estar en la cárcel y probablemente lo va a perder todo y tiene que hacer algo ahorita para cambiar su presente, digo, su futuro, ajá, pues hay más historia. Entonces, es más sí, sí, interesante como imaginar que algo va a estar mal para poder cambiar o combatirlo. tiene mucho sentido. Ajá. Bueno, en Y cuanto, ajá, no, pues ya esa es mi respuesta, no tengo más. ajá, es que desde el punto de vista que yo lo había analizado era porque más que eso es porque se nos ha estado como adoctrinando. Uh-huh. O sea, no estoy de paranoico y así, pero nos han estado como acostumbrando a desde que consumimos contenido que hable sobre el futuro y sobre viajes en el tiempo, Uh-huh. a que precisamente tiene que pasar esto para que no suceda algo más, y entonces rara vez vemos como contenido audiovisual, Uh-huh. me trabé, Tú puedes. en donde nos presentan un futuro distópico en lugar de un utópico, a pesar Uh-huh. de que el otro es como más probable que pase, o sea, Sí, claro, o como, como más benéfico para todos. sí, pues por ejemplo, o sea, la respuesta que acabas de dar es, nos dan este futuro distópico para activar una respuesta en el presente que ellos esperan activar, ¿no? Que es como lo del calentamiento global. Imagínate que un día llega un científico y dice, no, en 2050 el mundo va a estar perfecto, sin problemas, pues todo el mundo sigue haciendo lo que está haciendo ahorita. Sí, sí, ¿Cómo sí. cambias ese comportamiento? Les dices, en 2050 se van a morir todos, así todo el que tenga una bolsa de basura va a explotar. Entonces, Pum, todos reciclan. Ajá. así es. Digo, sería ideal, ¿no? Pero otra vez, Andrés Manuel, te estoy viendo a ti y a tu refinería. Sí, volvemos a lo Estamos mismo. Sí, también estamos en contra del Tren Maya. sí, Ajá. también. Bueno, el Tren Maya está padre, yo sí me quiero subir, pero chavos, chavos. Bueno, ya mejor no digo nada. Sí, sí, luego hablamos de política, Sí, luego hacemos un política interestelar. Juno político. Bueno, y te iba a decir, creo que este podcast está durando demasiado porque es un tema muy bueno. Si quieren que lo sigamos platicando en otro podcast, díganos, déjenos en los comentarios, platíquenos porque es un muy buen tema, todavía da para mucho más. Pero, ¿qué te parece si lo vamos cerrando para no hacer esto Va, toda una película? ya estufas. Aparte estuvo interesante que en el podcast anterior sí hubo quienes nos comentaron y Sí, nos respondieron a varias preguntas que hicimos. Y está bonito. sí, y también, bueno, para ir cerrando, muchas gracias a todos los que han escuchado, sean muchos, sean pocos, amigos o desconocidos. Pues gracias porque a Raúl y a mí son cosas que nos gustan mucho platicar y que el ver que hay otros ñoños allá afuera que les gustan estos temas, la verdad es que da muchas ganas de seguir haciéndolos y de seguir platicándolos y de seguir investigando un poquito. Entonces, manténganse ñoños, amigos. Aparte de eso, es como de agradecerles por como brindarnos el tiempo, o sea, darnos, ya ahorita que estamos hablando del tiempo, Ah, no, de brindarnos su dimensión temporal. brindarnos el tiempo. Ajá, tú. Bueno, ya, de que nos den como el tiempo y el espacio de como acompañarlos en cualquier cosa que estén haciendo. Si alguien nos está escuchando mientras desayuna, saludos. Provechito. Provechito. Provechito que no se les atore. Sí, sí. Entonces, muchas gracias a todos los que escucharon y nos vemos en el futuro. Y bueno, entonces, hasta aquí le dejamos. Otra vez, si quieren que sigamos hablando sobre este tema, díganos, coméntenos, comen todo lo que quieran. Y nos vemos en el próximo episodio que va a estar buenísimo. Vayan ejercitando el cerebro porque va a doler, como diría, ¿cómo se llama? Javier Santolaya. También vean su podcast. Bye. Nos vemos en el futuro, amigos. Adiós. Hasta luego. ¡Tutut!